¿Usted se alinea en eso de que no se jugó con, digamos, con reglas limpias en este plebiscito, que hubo desajuste de abordaje, que de los medios, y porque hay toda una reflexión que hace el PIT-CNT sobre, digamos, desventajas en esa lucha por el plebiscito? ¿Le parece que es así? Bueno, sí, claramente. O sea, si uno compara desde el punto de vista mediático la cantidad de minutos en los grandes medios de comunicación y en redes sociales que generó todo el espectro político, que era toda la coalición de gobierno, más grandes sectores del propio Frente Amplio, más los medios de comunicación que también hacen su juego, contra, digamos, lo poco que pudo hacer el movimiento sindical y aquellos aliados que estuvieron circunstancialmente, claramente hubo una asimetría en ese sentido, y creo bueno, que era parte de las reglas de juego. No nos tenemos que quejar de eso, pero es parte de una realidad que fue bastante desparejo la campaña en función de los apoyos políticos que había en este sentido, ¿no? ¿Alguien discrepa con esto que plantea José? ¿Vos discrepás, Pepe? Sí, discrepo. Yo estuve en la sede del PIT-CNT el domingo, el domingo de la elección, y escuché a Marcelo Abdala, y él hizo hincapié varias veces en el tema mediático. Sinceramente, yo tengo un matiz ahí. No me parece que no haya habido la misma cantidad de oportunidades, no sé, medidos en minutos, no tengo ese dato, ¿no? Al PIT-CNT todas las veces que fue necesario. La verdad es que me llama la atención eso que se vuelve a hablar como una suerte de blindaje mediático, porque si fuese así, ¿cómo se entiende que el Frente Amplio tenga más de 30 años en el gobierno de Montevideo? Y si ese blindaje mediático existiese, ¿cómo se entiende que el Frente Amplio fuera 3 veces consecutiva a gobierno, ¿no? A nivel nacional. Por lo tanto, a mí el relato del blindaje, entiendo de una campaña con pocos recursos, es verdad. Ahora, que no se le dé la misma cantidad de oportunidades... Yo no estoy hablando de blindaje mediático. Bueno, pero como tú decís, el papel de los medios, ¿a qué estás haciendo referencia? El papel de los medios en el sentido de que desde el punto de vista de quienes eran los que confrontaban con la idea del movimiento sindical y del sector, los sectores más populares, eran, digamos, pesos mucho más pesados. Estaba todo el gobierno alineado con eso. ¿Es culpa de los pesos pesados o es culpa de que le falta peso pesado al PIT-CNT para sostener ese plebiscito? ¿Sabes qué pasa, José? Muchas veces eso es cierto, fue parte de la asimetría que hubo, y así todo, el movimiento sindical y sus aliados tuvieron un resultado que en realidad no fue tan desparejo como se veía desde el punto de vista de lo que era, digamos, la confrontación mediática. Entonces, pero yo no hablo de blindaje mediático, porque la verdad que espacios para poder blindar las ideas hubo, pero sí siempre fue muy desparejo en ese Bueno, pero la disparidad que tú mencionás, y estoy de acuerdo, se dio por la vía de los hechos. Todos los partidos políticos, incluyendo el Frente Amplio, estaban en una postura contraria. Una conspiración 111 pero yo no hablo de integrantes del Frente Amplio de también. blindaje, digo de asimetría desde el punto de vista de las reglas que se plantearon para este debate. Ahora... Claro, pero no nos vamos a quedar ahí porque igual ya... Pero sí sirve hablarlo como aprendizaje para todos. Bueno, ¿hubo realmente, se le dio más micrófono a una propuesta que a la otra? ¿O por la vía de los hechos había realmente muchísima más gente aferrándose al no y muy pocos para defender el sí? Bueno, Eso genera una asimetría, pero es una asimetría que no tiene un rasgo de intencionalidad política, ¿se entiende la diferencia? Habría más variedad de voceros de un lado que de otro, en todo caso. Exacto. Pero, ¿y cómo explicás entonces el porcentaje de votación que tuvo el plebiscito por los allanamientos nocturnos, cuando en realidad el apoyo, según lo que dice José del aparato político, del espectro político, era mayor que el apoyo que tuvo el tema del plebiscito del PIT-CNT? Y los votos fueron muy similares, un poquitito más arriba. Fueron similares, y es también un fenómeno raro de analizar, porque en definitiva lo promovía toda la coalición de gobierno al plebiscito de... Exacto. Y sin embargo, mucha gente de la coalición de gobierno no lo votó. Y al revés, en el caso del plebiscito de la Seguridad Social,
grandes sectores del Frente Amplio, los sectores más grandes, el sector más grande que era el propio MPP, como otros sectores importantes del Frente Amplio, no estaban de acuerdo con lo que se planteaba en el plebiscito y sin embargo 7 de cada 10 votantes del Frente Amplio votaron a favor del plebiscito. Yo igual digo, no estoy hablando ni de blindaje, ni lo que sí, claramente había una diferencia desde el punto de vista hasta presupuestal de cómo abordar esta campaña bueno, eso sí. desde los dos bandos, que claramente era muy diferente. Entonces no teníamos los mismos espacios que tenían los otros, pues no teníamos para bancarlo. No, algo que creo que se puede decir a favor del plebiscito es que realmente se constituyó en un tema de debate público. La agenda preelectoral estuvo muy marcada por la discusión sobre seguridad social. Se podrá decir, ayudó esto de que las campañas partidarias fueron un poco frías y entonces quedó como más espacio para que se discutiera sobre seguridad social. Ayudó que para el ciudadano de a pie pensar en su jubilación es un tema muy sensible. Sí, yo pero creo que es ojo. mucho más que un Creo que allanamiento fue o sí el o un tema. allanamiento. Pero ojo, porque lo Por que eso- plantea justamente nuestro invitado es que mucho plebiscito y al final poco diálogo de lo importante, ¿no? Palabras más, palabras menos, lo que tú nos estás La haciendo. herramienta fue esa, ¿no? Pero si llamado- se quería incidir en el debate público y poner la seguridad social en el centro de la escena, eso se Sin logró. duda, pero dejó de lado, esas son más o menos tus palabras, ¿no? Que quedaron de lado temas que son importantes y de los que hay No, que hablar. yo lo que planteo concretamente es que este tema que tomó la centralidad del debate en la campaña, por parte de las dos partes, digamos, dejó que algunas cosas que en lo personal, y creo que otros compañeros también, entendemos que son centrales para el debate del movimiento sindical, quedaron en un segundo plano y creo que ahora, pasado el plebiscito, los tenemos que instalar porque son parte del debate que tenemos que dar con quienes compiten por el gobierno. En materia de salario, porque se ha instalado acá un relato que yo tengo serias diferencias con eso, por ejemplo, de que el salario real creció, cosa que es relativamente cierto, pero que no es totalmente cierto, porque cuando se miden los promedios salariales, yo siempre hago mención a la frase de Higuini, que dice que en los promedios se ahogan los enanos. En el mar de los promedios se ahogan los enanos. Bueno, pero para Hubo utilizar y poder sectores- comparar, se usan los mismos Bueno, métodos. sí, pero el problema es que eso no es justo desde mi punto de vista y creo que es importante debatir con las fórmulas presidenciales cuál va a ser la política económica de cara al futuro para saber de qué manera se va a abordar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Ese es un tema, el tema del empleo. Creo que es importante la posibilidad de debatir también con las fórmulas presidenciales cuál va a ser la política de empleo en un mundo del trabajo que está cambiando radicalmente y que hoy todos sabemos que hay más de 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Entonces, ese debate también tenemos que darlo con las fórmulas presidenciales. Esto, mire que lo estoy planteando de manera personal porque no lo hemos debatido todavía en el movimiento sindical, no hay un pensamiento de consenso colectivo en este sentido, pero yo creo que estos temas, como todo el tema del trabajo del futuro, como el tema vinculado a la educación, ni que hablar a la salud, a la vivienda, son temas centrales. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con los consejos de salario y la ley de presupuesto del próximo gobierno son temas centrales Dígame. que el movimiento sindical debería ponerlo junto con el tema de la seguridad social, que sigue siendo ¿Recuperó la importante. credibilidad en los sistemas, en los partidos políticos, el PIT-CNT? ¿Cómo? Perdón. ¿Recuperó la credibilidad en los partidos políticos, el PIT-CNT? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, porque acá estuvo sentada Karina Sosa. Ah, Sosa, Sosa, perdón, sí. de ATSS. Bueno, Y es un dijo que el pensamiento origen del en plebiscito todo caso, era no creer, que el PIT-CNT ya no creía en los partidos políticos. No, eso nunca fue así. O sea, no hay ninguna definición colectiva del PIT-CNT en sus organismos de no creencia en los partidos políticos. Nosotros creemos en el Estado de Derecho. Me alegra escucharlo. Pero nunca orgánicamente el PIT-CNT nunca tomó una definición en ese sentido. Creo que el No sabía argumento- que se había dicho eso. ¿no? Creo que el argumento de ella venía como justificación a por qué ponerlo en la Claro. Constitución.
Porque entonces así, porque el Bueno, contraargumento porque ahora venía la de- segunda pregunta, claro. Claro, el contraargumento de estas cosas se dirimen por ley. ¿Cree era que va a contestado pasar por esa- algo ahora? Porque hay anuncios, por supuesto, del candidato del Frente Amplio, de que efectivamente hay una lectura que es ineludible y es, por más que no salió el plebiscito, hay un 30 y casi 7, 38. 8% que había puesto la papeleta y que eso supone, bueno, atender, debatible, ¿no? Porque otro podría decir, no, pero ¿y el 60 y pico? Contemplame la mayoría, estamos en mayorías, en un país que se rige por mayorías. Pero está, desde dándole lugar a esa lectura, a decir, bueno, hay un mensaje de un grupo que no es mayoritario, pero tampoco es insignificante. No solo Karina Sosa. Pará, déjame seguir con este hilo. De gente que entiende que necesita la ley vigente modificaciones. Más pasa que estrictas, eso- menos estrictas. Eso el candidato al Frente Amplio lo anunció como, bueno, vamos a atender esto y vamos a ir por acá. Que incluso ya estaba con mucho menos énfasis y solo mencionando algunos aspectos en el propio programa del Frente Amplio. ¿Usted Exactamente. tiene fe a que el gobierno del Frente Amplio va a hacer cambios o se va a pasar dialogando los 5 años? Bueno, yo, con en colectivos. función del resultado del plebiscito, que fue transversal, no fue solo 7 de cada 10 frente amplistas que votaron esto, Sí. sino que hay más de 130.000 votantes de la coalición de gobierno que también votaron la papeleta del sí, y hay 30 y pico de mil votantes que no Que no votaron a sabemos ningún a qué partido, partido, sí, exacto. y sin embargo también votaron la papeleta del sí. Entonces, creo que eso demuestra algo. Yo creo que lo que plantea el Frente Amplio, y que lo tiene en su propio programa, de abrir un diálogo social para analizar estos temas, con el resultado de este plebiscito se reafirma. Me reafirmo. Desde mi perspectiva, porque ¿Confía que es van a haber importante. cambios? ¿Eh? ¿Confía que pueden haber cambios si gana el Frente Amplio? Bueno, yo lo primero que pretendo es que gane quien gane, por lo menos se pueda abrir la discusión para que este tema esté presente junto con todos los otros que yo creo que tienen tanta o más importancia que el tema de la seguridad social, que son estos que yo hablaba. Usted imagínese, yo represento a trabajadores públicos. A mí me gustaría, porque ya lo hicimos aparte, hablar con el candidato del Partido Nacional y de la coalición de gobierno, de qué plantea, cómo plantea él ejecutar esa propuesta que tiene en su programa de gobierno de reducir 15.000 funcionarios públicos en el próximo periodo de gobierno. Porque 15.000 funcionarios públicos, cuando en el propio programa se plantea la apertura de un nuevo ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se plantea la creación de una Secretaría de Discapacidad y se plantea que se van a aumentar los efectivos en la Republicana, y aparte se dice que esta propuesta no tiene que ver con tocar los servicios esenciales, que yo supongo que los servicios esenciales tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud. Ahí no se van a tocar. ¿De dónde se van a sacar esos 15.000 funcionarios públicos que plantea el programa de gobierno de la coalición del candidato de la Bien. coalición en relación a cómo se va a ejecutar eso? Sobre ese punto, si me permite, para consultar a los panelistas, ¿qué opinan sobre esa pregunta que se hace José López? ¿Cuál es la pregunta concreta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opinan sobre la pregunta que se hace José López? La pregunta de cómo va a ejecutar el gobierno. puede haber 15.000, una reorganización. o cómo visualizan un bueno. gobierno con 15.000 menos. Puede haber una reorganización de los recursos humanos del Estado y no significa eso que haya que tomar más funcionarios. Yo creo que es hasta saludable que alguien en este país, después de un tiempo, diga tengamos menos funcionarios públicos en la relación funcionarios públicos-funcionarios privados. Pero yo me quería referir a algo que dijo hoy Joselo, cuando usted dice que en los promedios se ahogan los enanos. Si los enanos se ahogan en los promedios, los que lo ahogaron fueron ustedes mismos, pues fueron ustedes mismos los que negociaron a la baja, y yo los comprendo y los aplaudí acá en épocas de pandemia, porque había en ese momento que priorizar el empleo. Usted se acuerda bien, usted estuvo acá en este programa. Pero esto que acaba de decir, ¿está recriminando que hayan tenido ese Obvia, efecto? pero no lo estoy recriminando, es que si él está diciendo que en los promedios se ahogan los enanos, ustedes fueron los que ahogaron también junto con el gobierno a los enanos. Sí, Porque con ustedes- un compromiso que no se cumplió.
Bueno, pero se viene era que se cumpliendo. iba a recuperar al final del periodo, y estamos al final del Y se periodo, viene el cumpliendo. salario perdido. No se viene cumpliendo. Se viene cumpliendo, No, Joselo. no, por eso estamos planteando esto que Pero, estamos planteando. por favor. Nosotros lo que sí dijimos en ese momento, y acordamos en el marco de un convenio colectivo, es que había que priorizar los salarios más bajos. Y por eso, en vez de partidas porcentuales, dimos una partida fija que elevaba los salarios de más abajo. Ahora, ¿No el negociaron a la compromiso... baja? No negociamos a la baja. favor. No. Por favor. No, nunca negociamos a la baja. Y el- Planteamos una partida fija, que la partida fija, al ser fija, eleva los promedios de los salarios más bajos. Ahora, los salarios más altos, el compromiso del gobierno era que al final del periodo iban a recuperar lo perdido. Y eso no sucedió, a tal punto que en el último ajuste, el gobierno modificó el último día del año la expectativa de inflación para sacarnos un punto de la recuperación. Están recuperando Entonces, por la vía de la inflación, pero además, usted cuando habla de que le va a preguntar a Delgado todo esto, usted debería preguntarle a O'Donnell respecto de la política de por desindexación supuesto, de los yo salarios. no dije solo a Delgado. Bueno. Usted dijo dije las habló dos solo fórmulas. de No, Delgado. es más, Quinto, permítame a las dos preguntarle. fórmulas. A las dos. Ahora nos a las dos entendemos. fórmulas, porque, por ejemplo, yo le quiero decir claramente a usted, yo, en lo personal, no comparto lo que dijo el candidato a ministro de Economía del Frente Amplio respecto a la desindexación de los salarios. Por supuesto que no comparto Ahí eso. se van a Entonces, ahogar muchos enanos, ¿eh? y por supuesto yo creo que eso es parte de lo que nosotros debemos debatir con las fórmulas presidenciales. ¿Con quién se imagina que puede tener más porque dialogar es una cosa y todos podemos dialogar. Ahora, cuando se habla de la negociación, eso va más allá del diálogo, ¿no? ¿Con quién tiene o cree que puede ser más efectiva, con mejores resultados, ese diálogo y eventual negociación? ¿Con Delgado o con Orsi? A ver, yo creo que... Hablo de las personas, no de los programas de gobierno, de las Sí. personas. Bueno, yo lo que creo concretamente en esto es que como movimiento sindical debemos hablar con las dos partes. Sí, obvio. De hecho, nosotros como COFE lo hicimos. Hablamos con Delgado, hablamos con Orsi, hablamos con los otros candidatos que ahora quedaron por el camino. Pero hablamos a partir de una iniciativa de COFE y recibimos a todos los candidatos y a todos le planteamos lo mismo, con algunos tuvimos coincidencia, con otros tuvimos discrepancia. Concretamente, respecto a quienes hoy quedan en carrera, evidentemente yo represento a los funcionarios estatales. Si hay una fórmula que me dice que va a prescindir de 15.000 funcionarios públicos, Ya está, claro. claramente no tengo mucha coincidencia con esa propuesta y por eso entendemos que tenemos que ponerlo en el centro del debate porque queremos saber cómo se va a hacer eso, porque no vamos a estar de acuerdo y vamos a confrontar con esa idea claramente. Tenemos que hacer una pausa, retomamos inmediatamente después. Arrancamos contigo, Diego. Dale. Antes